Hola estimados estudiantes, aquí les saluda nuevamente su tutor Jairo Sotelo, esta vez con un video tutorial sobre las funciones de fechas, las cuales ustedes podrán hacer uso en sus diferentes bases de datos y así sacar el máximo provecho en la utilidad de estas funciones para calcular diferencia de días entre dos fechas. Pueden calcular la edad de una persona, los años, días y meses laborados que tiene una persona en base a la fecha actual y su fecha de contratación, así como poder saber el nombre del mes o el día de la semana, el número del día de la semana, para poder hacer cálculos en una tabla dinámica posteriormente. Comencemos. En esta tabla tenemos una serie de columnas vacías donde he puesto en los encabezados los cálculos que necesitamos obtener. En este caso necesito obtener la antigüedad o años laborados de esta persona, teniendo como base su fecha de contratación y la fecha del día. Recordemos que una de las funciones de fechas de mayor uso es la función hoy, la cual está en la celda B3. La función de fecha hoy simplemente nos muestra la fecha actual del sistema. Esta se va actualizando día a día y así ustedes pueden mantener actualizada la información por cada informe que vayan a realizar. Si ustedes desean insertar una fecha del día, pero que ésta no se actualice, recordemos que podemos ingresarla manualmente a través del teclado, pero también pueden usar una combinación de teclas, si ustedes recuerdan, control, coma, o control punto y coma, dependiendo de la configuración de su teclado. Esta combinación control coma o punto y coma me permite insertar la fecha del día, pero esta no se actualiza. En este caso, la función de fecha hoy me permite actualizar día a día nuestra fecha. Ok, aquí deseo calcular la antigüedad. Lo puse como 1 porque veremos dos procedimientos. Este primer procedimiento se basa en una fórmula que tal vez muchos la han usado y es fácil de manejar, aunque tal vez no es muy exacta. Recordemos, toda fórmula comienza con igual o más en Excel. Nosotros estábamos trabajando con el más. Y en este caso, la fórmula para calcular la antigüedad sería la fecha actual, abrimos paréntesis, la fecha actual, que está en la celda B3, en llevamos con F4, menos, le restamos la fecha de contratación en la celda C6, cerramos paréntesis. Ese resultado tenemos que dividirlo entre 365. ¿Qué significa eso? Bueno, representa lo que son normalmente los 365 días de un año. Presionamos Enter y obtenemos el resultado. Copiamos nuestra fórmula, un doble clic o arrastramos y podemos centrarlo. Entonces, esta es una fórmula sencilla donde solamente restamos la fecha actual menos la fecha más antigua, en este caso fecha de contratación, y lo dimos entre 365 y así obtenemos el número de años. Aquí ya aparece el número entero, pero ustedes podrán visualizar acá, si aumentamos los decimales, lo que hace él es un redondeo. Veamos la segunda opción con una función que ha estado siempre presente en Excel, pero no está disponible en la galería de funciones. Cuando nosotros comenzamos a digitar el nombre de una función, por ejemplo, sale el autocompletado de funciones y aquí no aparece. Pero si nosotros escribimos si fecha y abrimos paréntesis, ya tenemos visual en la hoja o en la celda la función si fecha. ¿Qué hace esta función? Simplemente me permite calcular o devolver la diferencia de días, meses o años entre dos fechas. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Bueno, aquí no aparecen normalmente los argumentos como las funciones que ya conocemos. Aquí Excel simplemente muestra el nombre de la función, pero los argumentos son 3. El primero sería, para que se entienda de una forma más sencilla, la fecha más antigua, en este caso sería la fecha de contratación, es esta.
coma o punto y coma, ¿verdad? Para cambiar de argumento, dependiendo de la configuración de su teclado. El siguiente argumento es la fecha más reciente o la fecha actual, que sería esta. En llevamos, coma o punto y coma. Y como tercer argumento, el formato en cual queremos visualizar el valor, es decir, qué resultado me va a devolver esta función, el número de días, el número de meses o el número de años que han pasado entre las dos fechas. A nosotros nos interesa cuántos años, entonces ponemos entre comillas Y, que representaría el año en inglés. Y listo, presionamos Enter y ahí está. Copiamos. Vemos una pequeña diferencia. Recordemos que en esta fórmula Excel redondea el valor, pero en esta sí fecha es más exacto. Como ustedes pueden ver, hay algunas diferencias con algunos resultados de la primera columna, pero esto se debe a que la función sí fecha es más exacta, y esto es simplemente como cuando nosotros cumplimos años, ¿verdad? Nuestra edad. Nosotros, hasta que el día de la fecha de nacimiento, cumplimos el año posterior, el año siguiente. Entonces, mientras no llegue esa fecha, no podemos decir que estamos a la siguiente edad. Eso mismo pasa con esta función. ¿Ok? Luego yo les indicaré dónde pueden encontrar una referencia dentro del campus virtual sobre este tipo de funciones. Vamos con la siguiente columna, la columna mes. En la columna mes simplemente quiero hacer uso otra vez de esta función para que vean cómo podemos determinar el número de meses o la cantidad de meses que han pasado entre dos fechas. Recordemos los argumentos: la fecha más antigua, que sería esta, la fecha más reciente, la fecha actual, coma, y el formato, en este caso sería M de meses. Cerramos paréntesis, Enter. Aquí tenemos. Entre la fecha actual y esta fecha de contratación han pasado 251 meses. Entonces, esta es una forma más fácil a cómo pudiera usar esta fórmula, y luego tendría que intentar determinar el cálculo o dividirlo o multiplicarlo por número de meses, ¿verdad? Entonces, es más complicado. Esta función lo hace más sencillo. Sigamos acá. En esta columna quiero determinar el número de días que han pasado entre esta fecha de contratación y la fecha del día actual. Volvemos aquí, si fecha, paréntesis, perdón, aquí hay un error. Si fecha, paréntesis, la fecha más antigua, coma, la fecha más reciente, en ya vamos, coma, y el formato en este caso sería días, que lo vamos a poner abreviado con la letra D. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Aquí está el resultado. Entre la fecha de contratación, 14 de junio del 99, a la fecha del día, en este caso 1 de junio, es 7.658 días. Entonces, esta función nos permite calcular la cantidad de días, meses o años que existen entre dos fechas. Tenemos acá otro método, usando propiamente la función días, que está por acá. Si ustedes pueden ver, en su concepto dice: devuelve la cantidad de días entre las dos fechas. Aquí sí podemos observar los argumentos, que son dos, dice fecha inicial y fecha final. Fecha inicial, entiéndase que podría ser la fecha de contratación, y fecha final, la fecha del día, pero en este caso nos daría en valor negativo. Entonces vamos a hacer el siguiente truco, sencillo. La fecha inicial vamos a decir que sería la fecha de hoy, llevamos, coma, y nuestra fecha final, la fecha de contratación. Como ustedes verán, copiamos, tiene el mismo resultado que la función si fecha. Entonces, esta función también nos es útil para que podamos determinar cuántos días han pasado entre dos fechas. Esto normalmente lo usan los que trabajan en bodega, en inventario, cuando un producto
entra, entonces tienen una fecha de ingreso, tienen otra fecha de salida y desean calcular cuántos días ha pasado en bodega este producto antes de ser despachado o vendido. Esta columna la hice para que pudieran ver el nombre del día. Nos puede ser útil en una tabla dinámica cuando no queremos visualizar la fecha en sí, aunque actualmente las tablas dinámicas a partir de la versión 2013 automáticamente un campo de fecha lo agrupa en meses, años, trimestres, días, pero a veces nos es útil tenerlo como un texto en una columna auxiliar en nuestra base de datos. Esta no es una función propiamente de fecha, sino una función de texto, pero considero que puede serles de utilidad. Esta función se llama texto, que ya la vimos en el video anterior de las funciones de texto, si lo recuerdan. El valor, quiero mostrar de esta fecha, qué día fue 14 de junio. Entonces tenemos C6, y el formato es entre comillas, y yo quiero el nombre completo del día. En este caso recordemos que serían 1, 2, 3, 4. 4 veces la letra D para que me dé el nombre completo del día. Cerramos paréntesis, enter. Y ahí está. Si no lo quiero como minúscula y quiero seguir el formato acá, la primera letra mayúscula, usemos la función de texto non propio, para que nos convierta la primera letra a mayúscula. Ahí. Enter. Y ahí está. Entonces, 14 de junio del 99 fue lunes y así sucesivamente. Luego tenemos la columna día de semana. En la columna día de semana quiero reflejar solamente qué número corresponde a este lunes, miércoles, viernes. Quiero abreviarlo con el número del día, si lunes es el número 1, martes es el número 2, etc. Hay varios formatos. Entonces aquí usaremos la función día_sem, que es día de la semana, que me dice en su concepto, devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana. Permítame, voy a hacer un poco más grande acá, para que puedan visualizarlo mejor. Día de la semana. Argumento, número de serie y tipo. El número de serie sería la fecha, y el tipo sería cómo quiero comenzar a enumerarlos. Si ponemos el número 1, quiere decir que el primer día de la semana comenzará en domingo y este será el número 1, el lunes el número 2, martes el número 3 y así sucesivamente. Si usamos el tipo número 2, quiere decir que la semana comienza con el lunes, donde el lunes es el número 1, martes el número 2, miércoles 3 y así sucesivamente. En nuestro caso vamos a usar el tipo número 2. Cerramos paréntesis, enter y listo. Copiamos y ahí obtenemos que lunes es nuestro primer día de la semana, martes el número 2, miércoles el número 3 y así sucesivamente y se cumple con nuestro argumento tipo número 2, la numeración de los días de la semana. Con la columna mes, aquí podemos simplemente visualizar, vamos a visualizar el número del mes. Para esta función, para esto usaremos la función de fecha mes. Número de serie se refiere a la fecha que vamos a usar para que me dé el número del mes, es decir, del 1 al 12, ¿no? Enero 1, febrero número 2, etc. Pasamos por acá, enter y listo. Recordemos que mes 6, 14 de junio, 1 de octubre es mes número 10 y así sucesivamente. Recuerden que esto lo podemos usar en una tabla dinámica si no queremos nombres de las fechas, queremos abreviarlas por día de semana o por mes. Entonces podemos usar estas funciones de fecha. Todas son útiles, hay otras como fracción, punto, año, días lab, etcétera. Pero en este caso trabajamos con estas funciones. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial sobre las funciones de fecha, recordando siempre que cualquier consulta sobre estas actividades, sobre estos videos tutoriales, lo pueden hacer en los diferentes medios de comunicación que ya establecimos, ¿no? Como el foro, el WhatsApp o mi correo electrónico. A la par de este video tutorial se les facilita el
archivo ya trabajado, y luego les indicaré también dónde podrán encontrar en las referencias lo que son los pequeños manuales o documentos PDF para informarse un poco más sobre cada una de la sintaxis y uso de estas funciones de fecha. Les agradezco su amable atención y nos vemos en el siguiente video tutorial.